A los 71 años, después de una vida entera cuidando de todo el mundo, pensé que ya merecía un poco de paz. Pero fue justamente cuando más necesitaba tranquilidad que mi propio hijo me mandó un mensaje pidiéndome que me saliera de la casa que yo misma compré. Lo que pasó después de eso nadie lo esperaba, ni él ni yo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Quiero mucho conocerte. Mi nombre es Dora Ferreira. Tengo 71 años, cabello blanco que dejé de pintar hace unos 6 años porque simplemente me cansé, manos llenas de callos de tanto trabajo y una vida entera levantada ladrillo por ladrillo sin que nadie me pidiera que lo hiciera y sin que yo pidiera reconocimiento por haberlo hecho. Siempre fue así conmigo. Yo construía y las personas a mi alrededor simplemente vivían dentro de lo que yo había levantado. Y yo los dejaba, porque pensaba que eso era lo que significaba amar a alguien de verdad. Augusto, mi esposo, murió hace 11 años. Murió de una forma silenciosa, como vivió de madrugada en el hospital, con mi mano sosteniendo la suya. Era un hombre de pocas palabras, pero de acciones consistentes. Trabajamos juntos por más de 40 años. Él en la carpintería, yo costureando para afuera y, más tarde, como auxiliar de enfermería en una clínica del barrio. Nunca fuimos ricos, pero nunca pasamos hambre, y nuestros hijos estudiaron, se graduaron, tuvieron cosas que yo no tuve. Eso siempre me bastó. Criamos 2 hijos, Renato, el mayor, que nació cuando yo tenía 23 años, y que siempre fue el hijo que pedía más, exigía más, necesitaba más atención, más dinero, más presencia. Y Celia, 3 años menor que su hermano, que nació quietecita y fue creciendo quietecita, aprendiendo desde temprano que en nuestra casa la atención tenía fila y que ella casi siempre era la última de la fila. Esa diferencia entre los 2 hijos es algo que cargo con culpa hasta hoy. No es una culpa que me consume, porque la culpa que consume no sirve para nada. Pero es una culpa que se queda allí, en un rinconcito del pecho, recordando que me equivoqué en algunas decisiones aun cuando estaba segura de que estaba haciendo lo correcto. Cuando Augusto murió, dejó algunos ahorros y un terreno en una ciudad vecina que había comprado años antes como inversión. No era nada extraordinario, pero era algo. Era el resultado de décadas de ahorro, de comida llevada desde casa, de vacaciones que nunca fueron a lugares lejanos, de decisiones pequeñas y cotidianas tomadas por 2 adultos que sabían que el futuro cuesta caro. Me quedé con todo eso, porque Augusto confiaba en mí y porque fue su forma de decir, incluso después de muerto, que yo necesitaba estar bien. Por algunos años después de su muerte, me quedé en un departamento pequeño que era rentado, cerca de la casa de Renato. Él me había invitado a vivir cerca. Dijo que sería más seguro, que no debía estar sola. Y yo, que estaba de luto y con el corazón pesado, acepté. Me mudé a un departamento a 2 cuadras de su casa y pasé a formar parte de la rutina de la familia de una manera que fue creciendo poco a poco, como la hiedra en una pared, silenciosamente, hasta cubrirlo todo. Al principio era solo recoger a los nietos de la escuela cuando Rosana, mi nuera, tenía compromisos. Después fue quedarme con los niños los fines de semana, cuando la pareja quería salir. Después fue ayudar con las cuentas cuando Renato pasó por un periodo difícil en el trabajo. Después fue pagar la remodelación de la cocina, porque Rosana dijo que cocinar en ese espacio pequeño estaba perjudicando su salud. Después fue pagar el seguro de gastos médicos de la familia, porque el del trabajo de Renato había empeorado mucho. Después fue, sin que me diera cuenta exactamente de cuándo había pasado, convertirme en la base financiera y emocional de una familia entera que había dejado de notar que yo existía como persona y pasó a tratarme como infraestructura. En 2019 vendí el terreno de Augusto. Fue una decisión difícil, porque aquel terreno era un recuerdo suyo, era el resultado de los ahorros silenciosos de una vida entera. Pero yo necesitaba una solución más estable, y Renato me había sugerido comprar una casa más grande, donde pudiera tener mi propio espacio, sin pagar renta, sin estar vulnerable. Pareció tener sentido. Compré la casa. Una casa de 3 recámaras, patio, área de lavado, en una colonia tranquila.
pero la puse a nombre de Renato, porque él dijo que era más fácil así, que la documentación de un inmueble a nombre de una persona de más de 70 años a veces se complica, que era solo una formalidad, que la casa sería mía de todos modos. Me fui a vivir a un cuarto al fondo. Lo llamaban cuarto de visitas, pero en la práctica era un cuartito con baño separado de la casa principal por el área de lavado. Yo, que había comprado toda esa casa, vivía en un cuarto al fondo como si fuera una arrimada. Y no me quejé, porque pensaba que así era como funcionaban las cosas. Pensaba que era el precio de no estar sola, de estar cerca de los nietos, de ser útil. Seguí pagando el predial, porque estaba vinculado a mi identificación. Seguí pagando el recibo de la luz, porque estaba a mi nombre. Seguí pagando el seguro de los 4, porque ya había empezado, y dejar de hacerlo parecería abandono. Seguí haciendo el súper, ayudando con reparaciones, cubriendo emergencias. Y la casa creció a mi alrededor, sin que nadie se diera cuenta de que era mía, incluyéndome a mí misma, que había empezado a comportarme como visita en el lugar que yo había comprado. Fue un domingo de mañana, en invierno, cuando todo cambió. Yo estaba en la cocina preparando una polenta con pollo desmenuzado para llevársela de regalo a mi nieta más chica, que le encantaba. La luz entraba bonita por la ventana, la estufa olía bien, y yo estaba en uno de esos estados de paz doméstica que quienes cocinamos conocemos: la cabeza quieta, las manos ocupadas, el mundo temporalmente afuera. Fue exactamente en ese momento que el celular vibró en la barra. Un mensaje de Renato. Corto, directo, sin introducción, sin anestesia. Solo esto. Mamá, Rodrigo y Katia necesitan el cuarto extra que usas como bodega. Se van a mudar para acá. Vas a tener que buscar otro lugar. Lo leí una vez. Lo leí de nuevo. La comida se pegó en el fondo de la olla, porque olvidé moverle. Aquel cuarto extra que él mencionaba era un cuarto que yo usaba para guardar mis cosas, porque el cuartito del fondo donde yo dormía era demasiado pequeño para todo. Allí estaban las cajas con las cartas que Augusto me había escrito durante los meses que estuvo internado antes de morir. Estaba mi máquina de coser, que no usaba tanto, pero que era mía desde los 30 años. Estaban cuadros que yo había quitado de las paredes cuando me mudé, porque en el cuarto del fondo no había espacio para ponerlos. Era una bodega de recuerdos, de vida, de mí misma. Y mi hijo había descrito ese espacio como un lugar que estaba sobrando y que podía ser ocupado por otra persona. Rodrigo era el hijo mayor de Renato con Rosana. Tenía 23 años. Andaba con Katia desde hacía 2 años, y aparentemente la solución encontrada por la familia para que la pareja tuviera más espacio era sacarme del lugar que yo misma había pagado. No hubo plática. No hubo pregunta. Hubo un mensaje de texto un domingo por la mañana, mientras yo cocinaba, como si estuvieran reprogramando una cita o cancelando un pedido de pizza. Apagué la estufa. Fui hasta la ventana del cuarto del fondo y me quedé mirando hacia el patio. Una gallina que Renato dejaba suelta por el área andaba de un lado a otro sin propósito definido, picoteando el suelo, volteando para un lado, volteando para el otro. Me quedé mirándola por un buen rato. Pensé que las dos teníamos más en común de lo que parecía. Caminábamos por el espacio que se nos permitía, hacíamos lo que se esperaba de nosotras, y no se nos preguntaba a dónde queríamos ir. No respondí el mensaje en ese momento. Guardé el celular en el bolsillo del delantal y regresé a la estufa. Terminé la comida. La puse en un recipiente, la cubrí con un paño y fui a mi cuarto a sentarme en la orilla de la cama. La luz de la tarde estaba empezando a cambiar, poniéndose más amarilla, más cansada. Me quedé sentada allí sin hacer nada por unos 20 minutos, que para quien tiene 71 años y se pasó la vida en movimiento, es una eternidad. No estaba enojada, al menos no todavía. Estaba haciendo eso que aprendí a hacer en los momentos difíciles de la vida, dejar que el polvo se asiente antes de intentar ver el suelo. Porque cuando reaccionas con coraje, dices lo que no debías, haces lo que no planeaste y le das a las personas una razón para decir que eres emocional, irracional, exagerada. Y yo no quería darle esa razón a nadie. Quería ser precisa, quería ser clara,
Quería que lo que hiciera a continuación fuera tan organizado y tan firme que nadie pudiera cuestionarlo. Dormí temprano ese domingo, pero antes de dormir hice una cosa simple. Abrí el cajón debajo de la cama, donde guardo documentos, y me quedé mirando esa pila de papeles. Comprobantes, contratos, recibos, boletos pagados. El resultado de años de organización, de un hábito que Augusto me había enseñado y que yo había mantenido por pura disciplina. Dora, guarda todo. Un día vas a necesitar demostrar que hiciste lo que hiciste. Yo lo había guardado. Todo. Y ahora sabía que lo iba a necesitar. Cerré el cajón, apagué la luz y me fui a dormir con la cabeza más organizada de lo que había estado en mucho tiempo. Porque a veces la claridad que la vida niega por años enteros llega de repente, en un mensaje de texto de domingo, y te das cuenta de que el momento que tanto pospusiste finalmente llegó. El lunes por la mañana desperté antes de que saliera el sol. Ese es un hábito que nunca me abandonó en 71 años de vida. Toda mi vida adulta desperté antes que todos. Antes que Augusto, antes que los hijos cuando eran pequeños, antes de que el barrio empezara a moverse. Hay algo en el silencio de las 5 de la mañana que me pertenece de una forma que ningún otro momento del día pertenece. Es el único horario en el que nunca me sentí responsable por nadie más que por mí misma. Es mi horario. Preparé café cargado, de ese café que hago desde siempre, sin nada especial, solo café, en la cafetera de talega que Augusto usaba y que aún guardo. Me senté a la mesa de mi cuarto con el cuaderno viejo que uso para anotar recetas. Lo abrí en una página en blanco y empecé a escribir. No era un diario, no era un desahogo, era una auditoría. El tipo de cosa que una mujer hace cuando se da cuenta de que pasó años contribuyendo con la vida de otras personas sin nunca haberse detenido a calcular cuánto. Escribí todo lo que recordaba, en orden cronológico, con la mayor precisión posible. La compra de la casa en 2019, 800,000 pesos, ajustando a moneda y contexto, provenientes de la venta del terreno de Augusto y de unos ahorros que yo había construido a lo largo de los años. El predial de los últimos 4 años, que venía vinculado a mi nombre y que yo pagaba sin que nadie preguntara o agradeciera. El recibo de la luz, registrado a mi nombre desde que nos mudamos, pagado cada mes automáticamente de mi cuenta corriente. El recibo de agua, igual. El seguro de gastos médicos de los 4, Renato, Rosana, Rodrigo y la hermana más chica, Patricia, que tenía 18 años, domiciliado cada día 15 desde 2017. La remodelación de la cocina en 2021, cuando Rosana se quejó de que el espacio era demasiado chico, 70,000 pesos pagados por mí en 3 mensualidades. El cambio de impermeabilizante y techo en 2022, cuando apareció una humedad en el cuarto del fondo, y Renato dijo que no tenía dinero en ese momento. 50,000 pesos, pagados por mí de contado porque el contratista daba descuento. Los boletos de avión para Cancún el año pasado, por el aniversario de 20 años de casados de Renato y Rosana. 30,000 pesos, dados por mí como regalo porque Renato mencionó en una comida que era el sueño de Rosana, y yo, como siempre, había puesto el sueño de Rosana por encima de mis propios ahorros. 7 páginas en el cuaderno. Letra menudita, mi letra de enfermera que aprendía a hacer pequeña para que cupiera en las hojas clínicas. 7 páginas de evidencia silenciosa de una vida entera siendo el cimiento invisible de una estructura que había olvidado que yo existía. Cuando terminé de escribir, el sol ya había salido. El café estaba frío. No me importó. Cerré el cuaderno, me tomé el café frío, porque fui criada en una época en la que desperdiciar era pecado, y fui a arreglarme. Me puse mi ropa más formal, no de fiesta, sino de persona que va a resolver algo serio. Pantalón oscuro, blusa cerrada, zapatos cerrados. Agarré la bolsa con los documentos que había separado la noche anterior y salí. Fui a pie hasta la biblioteca pública que estaba a unas cuadras. Era temprano, pero la biblioteca abría a las 8, y cuando llegué eran las 8:10. La bibliotecaria,
Una mujer de unos 40 años con lentes de armazón rojo me saludó con una sonrisa. Fui directo a las computadoras del fondo, me senté, abrí una hoja de cálculo y pasé las 2 horas siguientes pasando todo del cuaderno a la computadora, con columnas, categorías, fechas y montos. Cuando el total final apareció en la pantalla, me quedé mirándolo por un largo tiempo sin parpadear. El número era grande. No voy a decir aquí el valor exacto porque no es el punto más importante de la historia. El punto es que era lo suficientemente grande para comprar otro inmueble, lo suficientemente grande para vivir con comodidad por el resto de mi vida, lo suficientemente grande para demostrar, en números fríos y concretos, que yo no era la abuelita simpática del cuarto del fondo. Yo era la razón por la cual esa familia se había mantenido de pie por años. Imprimí la hoja. 2 hojas, frente y vuelta. Las doblé con cuidado y las guardé en la bolsa, junto con los comprobantes que había separado. Después llamé al licenciado Mario. El licenciado Mario había sido el abogado que llevó la parte jurídica de la venta del terreno de Augusto, años atrás. Era un hombre mayor, ya retirado de la vida pública, pero que aún atendía algunos casos antiguos por amistad y por no poder quedarse completamente quieto. Cuando llamé, contestó al segundo timbre. Le conté a grandes rasgos lo que había pasado. Se quedó callado mientras yo hablaba, y cuando terminé, dijo: «Doña Dora, ¿se acuerda de aquella carta que firmamos en la época de la compra de la casa?» Yo me acordaba. Era una carta que el propio licenciado Mario había sugerido en ese entonces, diciendo que era una precaución razonable. Una declaración firmada por mí, diciendo que el dinero de la compra era mío, que el poner el inmueble a nombre de Renato era una decisión personal mía y no una donación definitiva, y que yo me reservaba el derecho de reclamar mi parte en caso de que las circunstancias cambiaran. En aquel tiempo, Renato se había sentido un poco incómodo con el documento, pero yo lo había firmado y guardado sin darle más importancia. El licenciado Mario se había quedado con una copia, y yo había guardado la mía al fondo del cajón debajo de la cama, junto con todos los otros papeles que Augusto siempre decía que guardara. «Tengo la carta», dije por teléfono. «Mi copia y los comprobantes de transferencia bancaria. Entonces venga a verme esta semana», dijo él. «Tenemos lo que necesitamos para empezar». Colgué el teléfono en la banqueta frente a la biblioteca, con el sol dándome en la cara, y me quedé parada por un segundo solo respirando. No era alivio exactamente. Era más una confirmación de que el camino que había decidido tomar era posible, que no estaba loca, ni era exagerada, ni emocional, que tenía razón, y que la razón tenía documentos que la comprobaban. Regresé a casa caminando despacio. Pasé por la panadería y compré un bolillo con mantequilla y azúcar que me comí ahí mismo, de pie en la barra, porque nunca había hecho eso antes, y ese día me pareció exactamente lo que quería hacer. El señor de la panadería me miró con una sonrisa y dijo: «Buen provecho, jefa». Le sonreí de vuelta. Había algo levemente irresponsable y delicioso en comer pan parada en una panadería de barrio, cuando tienes 71 años y toda la vida fuiste la persona organizada, precavida, responsable. Era un acto pequeño de libertad. Y las libertades pequeñas, descubrí ese día, a veces son las más importantes. Cuando llegué a casa, había un mensaje de Renato preguntando si había pensado en lo que él había dicho. Guardé el celular sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque aún no era el momento. Aún había cosas por hacer antes de hablar. Y cuando hablara, quería que cada palabra estuviera en el lugar correcto, sin que sobrara, sin que faltara. Fui a visitar al licenciado Mario el jueves de esa semana. Su oficina estaba en una casona antigua en el centro de la ciudad de Puebla, adaptando localidad, con una escalera de madera que rechinaba en cada escalón y una sala llena de libros que parecían nunca haber sido movidos. Me recibió con un apretón de manos firme y me sirvió café antes de que me sentara, que es el tipo de educación que no se aprende en cursos. Pasé una hora explicando todo: el mensaje de Renato, la historia de la casa, los años de pagos,
la hoja de cálculo que había armado, los comprobantes que había traído. El licenciado Mario escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez, que es un arte raro. Cuando terminé, se quitó los lentes, se talló la cara con las manos y dijo: «Doña Dora, hizo lo correcto al guardar esos documentos. Mucha gente no los guarda y luego no tiene cómo demostrar nada. Usted sí». Analizó la carta firmada en la época de la compra de la casa. Analizó los comprobantes de transferencia bancaria que mostraban que el dinero había salido de mi cuenta antes de la compra. Analizó los recibos de pagos de las cuentas a lo largo de los años. Y entonces me explicó, con la paciencia de quien está acostumbrado a explicar cosas difíciles a personas en situaciones dolorosas, que mi posición jurídica era más sólida de lo que Renato probablemente imaginaba. La carta era el elemento central. No convertía la situación en algo simple o rápido, porque las escrituras aún estaban a nombre de Renato y los procesos de inmuebles nunca son rápidos, pero creaba una base real de reclamo. Combinada con el historial de pagos, con los comprobantes de depósito y con el hecho de que yo había pagado prácticamente todos los gastos de la casa durante años, había un argumento jurídico legítimo para construir. Salí de la oficina con una lista de siguientes pasos y con algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. No era la claridad feliz de quien resuelve un problema fácil. Era la claridad pesada de quien mira una situación difícil y sabe exactamente lo que tiene que hacerse, aunque duela. En el camino de regreso, pasé a un banco. Había una cuenta compartida que había abierto con Renato años atrás, a sugerencia de él, para facilitar el pago de los servicios de la casa. En la práctica, yo depositaba en esa cuenta y él nunca depositó nada, porque el acuerdo era que yo cubriría los gastos mientras él se estabilizaba financieramente. Una estabilidad que había durado años sin que nadie cuestionara más. Me senté frente a la ejecutiva, una muchacha joven con el cabello recogido, y le dije que quería cancelar la cuenta compartida. Preguntó si había algún problema. Dije que no había ningún problema, que era solo una reorganización de mis finanzas personales. Procesó todo. 12 minutos. Una cuenta que alimenté por años, cancelada en 12 minutos. Después fui a otra área del banco y cancelé el cargo automático del seguro de los 4. El seguro se cancelaría al final de ese mes. Tenían unos días para organizarse. No era crueldad. Era el plazo normal de cancelación de cualquier servicio. Regresé a casa y entré directo a mi cuarto sin pasar por la casa principal. Me senté a la mesa, agarré el cuaderno nuevamente y empecé a hacer una segunda lista. Esta vez no era de gastos pasados, era de gastos corrientes, aquellos que aún estaban activos a mi nombre y que necesitaba terminar uno a uno con calma y orden. Fui marcando cada uno con una pluma roja, el orden en que debían ser cancelados, las fechas de vencimiento de cada servicio, los números de teléfono de atención a clientes. Era el tipo de trabajo organizado, metódico, que hice toda la vida como enfermera. Cada ítem, cada plazo, cada procedimiento en el lugar correcto. Renato tocó a la puerta de mi cuarto mientras yo aún estaba escribiendo. Abrí. Estaba con esa sonrisa conciliadora que usaba cuando quería que yo aceptara algo. Preguntó si había pensado en la situación de Rodrigo y Katia. Dijo que necesitaban espacio, que eran jóvenes, que la situación era delicada. Habló con ese tono de quien está haciendo un favor al explicar por qué tú necesitas renunciar a algo. Lo miré. Ese hijo mío de 48 años, al que cargué en brazos cuando era bebé, que aprendió a caminar sosteniendo mi dedo, que lloró en mi hombro cuando su primera novia lo dejó, que me pidió dinero prestado decenas de veces a lo largo de la vida sin que una sola vez el dinero regresara. Lo miré y le dije con tranquilidad: «Lo estoy pensando, Renato. Dame tiempo». Él sonrió satisfecho, como si el asunto estuviera resuelto, y se fue. Cerré la puerta. Me senté de nuevo en la silla. Y seguí escribiendo mi lista, porque había aprendido a lo largo de 71 años que la diferencia entre las personas que salen bien de las situaciones difíciles y las que salen destruidas no es la suerte, es la preparación.
es saber exactamente qué vas a hacer antes de anunciar que lo vas a hacer. Es organizar los papeles antes de tener la plática. Es cancelar la cuenta antes de discutir si se va a cancelar o no. Es actuar antes de que la emoción nuble la decisión. Y yo me estaba preparando. A la semana siguiente, empecé a dar de baja los gastos uno por uno, en el orden que había planeado en el cuaderno. Sin prisas, sin dramas, sin anuncios. Uno por día, a veces dos, siempre con calma y educación en las llamadas, porque la educación no cuesta nada y la agresividad no acelera ningún proceso. El seguro médico fue el primero. Ya había iniciado el proceso la semana anterior, pero tuve que llamar de nuevo para confirmar detalles y asegurar que la cancelación fuera efectiva ese mes. La operadora fue amable. Preguntó el motivo. Dije que era solo reorganización de finanzas personales, que era la respuesta más verdadera que podía dar sin entrar en detalles que no le importaban. El recibo de la luz fue el segundo paso. Llamé a la Comisión Federal de Electricidad y expliqué que quería cambiar la titularidad del contrato al nombre del dueño del inmueble, que era Renato. Me explicaron el proceso, me enviaron un formato por correo y lo llené y lo reenvié ese mismo día. El plazo de cambio era de 10 días hábiles. Lo anoté en el cuaderno. El recibo del agua, el mismo proceso. El predial, tuve que ir personalmente a las oficinas de tesorería en el centro, pero fui el martes por la mañana cuando hay menos gente, y resolví todo en menos de una hora. La empleada que me atendió era una señora de unos 50 años, seria pero gentil, que me explicó cada paso sin hacerme sentir como si estuviera haciendo algo malo. Salí de ahí con el comprobante de la solicitud en la bolsa. Cada cosa que terminaba o transfería era como quitar un ladrillo de una pared que yo misma había construido a mi alrededor sin darme cuenta. Una pared hecha de obligaciones que se habían vuelto hábito, de responsabilidades que se habían vuelto identidad. Me había convertido, con los años, en sinónimo de soporte. Cuando la gente pensaba en mí, no pensaban en Dora. Pensaban en el seguro médico, en los recibos pagados, en las emergencias cubiertas. Me había transformado en un servicio, y lo peor es que lo había dejado pasar porque confundía ser útil con ser amada. Renato se dio cuenta de que algo estaba pasando cuando Rosana recibió un aviso del seguro informando que la cobertura terminaría al final del mes. Vino a mi cuarto una tarde con la voz más tensa de lo que se la había oído en mucho tiempo. Preguntó qué estaba pasando. Dije que estaba reorganizando mis finanzas, que había decidido que ya no podía costear todos esos gastos, que era un monto muy alto para mi jubilación. Dijo que eso era irresponsable, que lo había hecho de repente, sin avisar. Le respondí con calma que él también me había avisado lo de la bodega de repente, sin aviso, por mensaje de texto, un domingo por la mañana. Se puso rojo. Dijo que eso era diferente. Le pregunté por qué era diferente. No respondió. Se me quedó viendo por unos segundos con esa expresión de alguien que busca un argumento y no lo encuentra. Después se fue sin azotar la puerta, que fue la primera vez en 48 años que salió de una plática conmigo sin tener la última palabra. Aquel momento se quedó conmigo por días, no con satisfacción, que sería mezquino, sino con una especie de alivio profundo. El alivio de quien se da cuenta de que tenía razón en un lugar donde había dudado de sí misma. Porque a lo largo de todos esos años, siempre que sentía que me estaban tratando injustamente, había una voz interna que decía que estaba exagerando, que era mucha sensibilidad, que la familia así es, que uno da sin contar. Y de repente esa voz se había callado, porque los hechos eran tan claros que ni la voz más caprichosa del autosabotaje podía distorsionarlos. Llamé a Celia esa tarde. Es mi hija menor, más reservada, más discreta. Vive en Querétaro, localidad en México, con su esposo y sus hijos, y siempre fue diferente a Renato en casi todo. Donde él pedía, ella esperaba. Donde él exigía, ella agradecía. Donde él avanzaba, ella retrocedía. A veces me pregunto si esa diferencia la creé yo, si le di a Renato demasiada atención y creé en él la expectativa de que el mundo existía para servirle.
Es una reflexión que incomoda, pero que no puedo ignorar. Cuando Celia contestó, le dije lo que estaba pasando. Le conté todo, desde el mensaje del domingo hasta las cancelaciones de la semana. Se quedó callada escuchando, a su modo, sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «Mamá, siempre supe que este día iba a llegar, solo no sabía cuándo». Le pregunté si creía que estaba mal hacer lo que estaba haciendo. Se quedó en silencio por un segundo y luego dijo: «¿Mal? Mamá, lo único malo fue que esperaras tanto tiempo». Esa frase me llegó al alma. No lloré, que llorar por teléfono nunca fue mi estilo, pero sentí la emoción subir por el pecho como agua caliente, y tuve que respirar profundo antes de seguir. Le dije que extrañaba haber estado más presente en su vida a lo largo de los años, que sabía que Renato se había llevado demasiada atención. Ella dijo: «Mamá, ya. Me diste todo lo que necesité. Me diste ejemplo. Eso es más de lo que mucha madre da». Colgué el teléfono con el corazón más ligero de lo que había estado en semanas. A veces uno necesita oír de alguien que no tiene nada que ganar que estás haciendo lo correcto. Celia no tenía nada que ganar. Solo tenía la verdad. Fui a ver 3 departamentos con Neusa, que era agente inmobiliaria, y me la había recomendado una señora de mi grupo de caminata. Neusa era una mujer activa, de unos 55 años, que hablaba rápido y sabía mucho de lo que vendía, que es una combinación rara y valiosa. Fuimos un sábado por la mañana, en coche, ella manejando y yo de copiloto escuchándola describir cada inmueble antes de llegar. El primer departamento era demasiado grande, con ese blanco clínico de hospital que me pone incómoda, y con una vista a otra pared que me hizo sentir encerrada antes de entrar bien. El segundo tenía un pasillo oscuro que no me gustó, y un balcón que daba a una avenida demasiado ruidosa para alguien que quería silencio. El tercero era en un edificio antiguo, de 2 recámaras, en el segundo piso de un edificio de 4 niveles sin elevador, lo que Neusa mencionó con cierto cuidado, como si fuera un problema para alguien de mi edad. Le dije que subía bien las escaleras, que había sido enfermera toda la vida y que las escaleras no eran mi enemigo. El departamento tenía piso de madera vieja que crujía levemente al caminar, y una terracita pequeña que daba a una calle con árboles. La cocina era sencilla, sin pretensiones, pero bien aprovechada. La recámara principal tenía una ventana grande con una luz muy buena que entraba por la mañana, que es la luz que prefiero para despertar. El cuarto más chico podía ser para la costura. Ya me imaginaba la máquina de coser de Augusto cerca de esa ventana. Le dije a Neusa que quería ese. Me miró por un segundo como queriendo estar segura de que lo había decidido de verdad, y yo asentí. Firmamos los papeles la semana siguiente. Pagué 3 meses por adelantado más el depósito, todo con dinero de los ahorros que había acumulado en una inversión que nunca había tocado, porque siempre había otra necesidad más urgente en casa de Renato. Pagar esa renta con ese dinero fue la primera vez en muchos años que gasté una cantidad significativa única y exclusivamente en mi propia vida. Empecé a mudarme discretamente, sin anunciar nada. Llevaba cajas en la cajuela de mi coche cada 2 días, muy temprano por la mañana, antes de que la casa principal despertara. 4 viajes un fin de semana, 3 en la semana siguiente. No pedí ayuda, no porque no hubiera quien pudiera ayudar, sino porque quería hacerlo con mis propias manos, a mi propio ritmo, como un acto deliberado y consciente de reconstrucción. Cada caja que cargaba era un pedazo de mi vida que me estaba llevando de regreso a donde debía estar, cerca de mí. Las cartas de Augusto fueron las últimas en empacarse. Me quedé sentada en el piso de la bodega por un largo rato, con esa caja en el regazo, sin abrirla. No necesitaba abrirla. Sabía lo que había dentro. Conocía la letra de Augusto, esa letra de carpintero, grande y un poco irregular, que usaba cuando escribía con cuidado. Sabía el olor a papel viejo. Sabía el peso emocional de esas hojas. Había guardado cada carta que me mandó en los meses que estuvo internado antes de morir, y había leído cada una decenas de veces en los años que siguieron. Eran lo más preciado que tenía, y eso
Estar con la caja en el regazo en una bodega de una casa que yo misma pagué y que se volvió el basurero de mi propia vida, era una imagen que tenía que dejar de aceptar como normal. Puse la caja en la cajuela con mucho cuidado y me fui. Rosana se dio cuenta de que mis cosas estaban disminuyendo y vino a preguntarme qué estaba pasando. Le dije que me estaba mudando. Preguntó a dónde. Dije que a un departamento. Se quedó parada por un segundo, con esa expresión de quien no esperaba esa respuesta, y luego dijo que pensaba que me iba a quedar, que la casa era de la familia, que Renato me iba a extrañar. Le respondí con toda la gentileza que pude juntar. La nostalgia es lo que aparece cuando uno se da cuenta de lo que perdió, Rosana. Y regresé a mi cuarto para terminar de empacar lo último. En la última noche en ese cuarto, me acosté en el colchón viejo que se iría a la basura porque ya no valía la pena llevárselo. Me quedé mirando el techo por un buen rato. Ese techo que yo mandé arreglar. Esas paredes que yo mandé pintar. Ese espacio que había sido mi espacio dentro de una casa que era enteramente mía y donde viví como huésped. Hice las paces en silencio con el lugar, no por él, por mí. Porque cargarle rencor a las paredes es desperdicio de energía, y yo tenía planes para la energía que me sobraba. A la mañana siguiente agarré mi bolsa, la última maleta y la cafetera de talega que era mía desde antes de conocer a Augusto. Crucé el área de lavado, pasé por el patio. La gallina estaba parada cerca de la cerca, mirándome con esa mirada vaga que tienen las gallinas. Le di una última mirada, le deseé buena suerte en silencio. Me subí al coche, encendí el motor y me fui. El departamento nuevo tenía ese olor a casa vacía que me gusta mucho. Es un olor limpio, sin historia, de un lugar que aún no ha sido habitado por nadie y que espera convertirse en algo. Puse la cafetera en la barra de la cocina antes que cualquier otra cosa, porque el café es el centro organizador de mi vida, y sin él nada funciona bien. Después los cuadros, uno por uno, escogiendo la pared correcta para cada uno. Después, la cajita de madera con las cartas de Augusto en el centro de la cómoda de la recámara, donde pudiera verla cada mañana. Después la máquina de coser, que puse cerca de la ventana del cuarto chico, donde la luz de la tarde entraba generosa y cálida. Me tomó 3 días organizar todo como quería. No me apresuré porque no había razón para hacerlo. Cada cosa en el lugar que tenía sentido para mí, no para nadie más. Y eso, descubrí, era una sensación completamente nueva. En toda mi vida adulta, cada decisión doméstica había estado permeada por la consideración hacia otra persona. ¿Dónde poner el sofá pensando en la comodidad de Augusto? ¿Dónde guardar las ollas pensando en la estatura de Rosana? ¿De qué color pintar la pared pensando en el gusto de Renato? Ahora estaba poniendo los cuadros exactamente donde yo quería verlos, y si eran muy altos o muy bajos para otra persona, eso ya no era problema mío. Cuando todo estuvo en su lugar, me senté en la terracita con un café y me quedé mirando la calle llena de árboles allá abajo. Los árboles eran jacarandas que en alguna estación iban a florecer de morado, algo que aún no había visto, pero que ya estaba esperando. Un niño pasaba en bicicleta con su papá a un lado, el papá con la mano cerca pero sin sostenerlo, enseñándole el equilibrio por la cercanía. Un perro olfateaba la banqueta con esa dedicación total que solo tienen los perros. Una mujer más joven que yo pasaba con una bolsa del mandado en una mano y el celular en la otra. Me quedé allí por 1 hora sin hacer nada más que mirar. 1 hora entera, sentada, sin lista, sin tarea, sin nadie necesitando nada. No recordaba la última vez que había hecho eso. Quedarme sentada sin un propósito útil era algo que yo había considerado un lujo toda mi vida, y un lujo que no me permití casi nunca. Ahora me estaba dando ese lujo no como premio o como excepción, sino como práctica, como algo que iba a repetir cada día, porque yo merecía 1 hora al día de simplemente existir. Renato llamó 3 veces esa semana. En la primera, preguntó dónde estaba, dijo que el cuarto del fondo estaba vacío y que había cajas, que qué estaba pasando. En la segunda, dijo que el recibo de la luz había llegado y que estaba en el monto más alto de siempre,
que quería entender por qué el seguro médico se había cancelado, que las cosas en la casa estaban confusas. En la tercera, dijo que yo estaba siendo egoísta, que mi actitud estaba perjudicando a toda la familia, que él nunca hubiera esperado eso de mí. Contesté las dos primeras. En la tercera, dejé que sonara hasta que se fue al buzón. No porque no quisiera hablar con mi hijo, sino porque ya conocía ese tipo de plática de memoria y siempre terminaba de la misma forma. Conmigo sintiéndome culpable, cediendo, echándome para atrás. No porque él tuviera razón, sino porque yo estaba entrenada para evitar la incomodidad de ser vista como alguien difícil. Siempre preferí doblarme antes de que me llamaran intransigente. Y esta vez estaba practicando algo nuevo, que era dejar que me llamaran como quisieran sin cambiar mi posición por ello. Rosana mandó un mensaje diciendo que había dejado a la familia en aprietos. Le respondí con una línea. Ahora van a descubrir cuánto costaba. No supe más de ella ese día. Por la noche me inscribí en dos cosas que había pospuesto por años. Una clase de acuarela que era los martes y jueves, en un estudio pequeño a 10 minutos en camión de mi departamento, y el grupo de caminata de adultos mayores de la colonia, que se reunía 3 veces por semana a las 6 de la mañana. Dos cosas que casi había hecho decenas de veces a lo largo de los años y siempre pospuse porque había algo más urgente en la vida de otra persona. Ahora no había nada más urgente que mi propia vida. La clase de acuarela empezó la semana siguiente. El estudio era una casa de 2 pisos con paredes blancas cubiertas de trabajos de los alumnos en diferentes etapas, desde el principiante tímido hasta el más experimentado y confiado. La maestra tenía unos 50 años, el cabello corto, un delantal manchado de todos los colores del arco iris y una energía que llenaba el espacio sin esfuerzo. Cuando me presenté, me apretó la mano con firmeza y dijo: «Aquí no hay forma incorrecta, solo hay color». Me pareció la declaración más libertadora que alguien me había hecho en mucho tiempo. Aprendí en esas primeras clases que la acuarela es la pintura menos obediente que existe. Se va a donde quiere, se mezcla con lo que encuentra, crea manchas que no planeaste y formas que no pediste. Y el instinto natural de quien empieza es luchar contra eso, intentar controlar, intentar forzar la pintura a ir a donde tú decidiste que debe ir. Perdí las primeras 3 clases batallando con el pincel, intentando que la pintura obedeciera, hasta que la maestra se paró a mi lado, miró la hoja y dijo suavemente: «Estás luchando con ella. ¿Qué tal si la dejas ir y luego vemos qué salió?» Solté el control. La pintura resbaló por la hoja, se mezcló, creó un azul que se volvió verde en las orillas y morado donde tocó el rojo que ya estaba seco. Era imperfecto. Era bonito de una forma a la que mi planeación nunca hubiera llegado. Pensé que la maestra hablaba de pintura, pero hablaba de todo. En el grupo de caminata conocí a Lourdes. Tenía más o menos mi edad, caminaba a mi ritmo y tenía esa forma tranquila de quien ha vivido mucho y aprendió que la mayoría de las cosas que parecen urgentes no lo son. Nos quedamos caminando lado a lado sin hablar mucho las primeras semanas. Después empezamos a platicar de cosas pequeñas, el clima, un pan que había encontrado bueno en una panadería nueva, una serie que había pasado en la televisión. Ella no sabía nada de Renato, de la casa, de los documentos, de nada de mi vida anterior. Y eso era lo mejor de la relación. Era una amistad que empezaba de cero, sin archivos, sin historial, sin el peso de nada de lo que había pasado antes. Era solo presente. El proceso con el licenciado Mario avanzó despacio, como avanzan los procesos. Renato había consultado a un abogado y planteado la posibilidad de impugnar mi reclamo, alegando que las escrituras estaban a su nombre y que yo había hecho la transferencia voluntariamente. Pero el licenciado Mario había reunido toda la documentación, preparado una respuesta formal robusta y presentado al juez la carta firmada en la época de la compra, los comprobantes de transferencia
y el historial extenso de pagos que demostraban que yo había costeado no solo la compra, sino todo el mantenimiento del inmueble por años. El juez había solicitado documentación adicional de ambos lados, lo que significaba que el proceso seguiría por unos meses más. Pero la posición era sólida, más sólida de lo que Renato esperaba, según el licenciado. Cuando supo que el proceso había avanzado, Renato me llamó de noche. Su voz sonaba diferente a como la había oído en las semanas anteriores. Menos exigente, más asustada. Dijo que aquello se estaba saliendo de control, que él no quería ese tipo de pleitos, que había sido un error la forma en que hizo las cosas. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, dije: Renato, un mensaje de texto un domingo por la mañana pidiéndome salir de la casa que compré con el dinero de tu padre también fue una forma de hacer las cosas. Se quedó callado. Después dijo que se había equivocado. Dijo de nuevo, por segunda vez, esas palabras que nunca se le habían dado fácil. Me equivoqué. No respondí de inmediato. Dejé que esas palabras se quedaran en el aire entre nosotros por un momento. Después dije: Lo sé. Vete a dormir, Renato. Hablaremos cuando las cosas estén más claras. No era perdón. Todavía no. Era compasión, que es diferente. El perdón toma tiempo. Compasión ya le tenía, porque era mi hijo y lo amaba, con todas sus fallas que yo había ayudado a crear y con todas las mías que finalmente estaba reconociendo. Rodrigo me mandó un mensaje pidiéndome disculpas por la forma en que pasaron las cosas. Era un mensaje razonable, sin mucha profundidad, del tipo que alguien escribe cuando quiere sentirse mejor consigo mismo sin necesariamente entender en qué falló. Respondí: Gracias por escribir. Nada más. Porque a veces la educación es lo único que le debes a alguien. Una mañana de caminata, Lourdes me preguntó, sin ninguna malicia, solo por curiosidad natural, si tenía familia en la ciudad. Dije que tenía un hijo y una hija. Preguntó si eran cercanos. Me quedé un segundo pensando antes de responder. Estoy aprendiendo qué significa ser cercanos, dije. Ella asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y volvimos a caminar en silencio. Me gustó mucho ese silencio. Era un silencio de personas que no necesitan llenar todo con palabras, que es el tipo de silencio raro y valioso. Celia llamaba casi todos los días, como había prometido. A veces eran pláticas largas, a veces eran 5 minutos solo para checar si estaba bien. Nunca me preguntaba si iba a perdonar a Renato o si iba a reconsiderar algo. Me preguntaba qué había aprendido en la clase de acuarela, cómo me había ido en la caminata, si había probado alguna receta nueva. Trataba mi vida actual como algo interesante y válido por sí mismo, y no como un periodo temporal de crisis que había que superar. Eso era el mayor regalo que podía darme. 4 meses después de aquel mensaje de domingo, desperté temprano como siempre, pero esta vez sin la urgencia habitual. La luz de la mañana entraba por la ventana del cuarto nuevo con esa calidad específica que tiene al principio del otoño, más dorada, más gentil, como si supiera que tiene que ser agradable para compensar el frío que viene. Me quedé acostada por unos minutos escuchando la calle despertar. Pasos, una motocicleta a lo lejos, el ruido distante de una panadería abriendo las cortinas metálicas. Hacía unos meses, despertar temprano era una obligación cargada de ansiedad, una lista de tareas de la casa de Renato esperando, un recibo que verificar, una emergencia que prever. Ahora despertar temprano era un placer tranquilo. Esa hora era mía. Siempre lo había sido en realidad, pero ahora yo lo sabía. Preparé café, me senté en la terracita con la taza en el regazo y me quedé mirando los árboles de la calle. Las jacarandas habían florecido ese mes y la calle estaba cubierta de morado, pétalos en el suelo, en las banquetas, en los techos de los coches estacionados. Era algo hermoso de una forma que me tomó por sorpresa, como toda belleza que dejas de esperar y de repente está ahí. Pensé en la Dora de hace 4 meses. Aquella mujer parada frente a la estufa, con la comida pegándose en la olla, leyendo un mensaje que había llegado como un balde de agua fría. Pensé en ella con cariño genuino,
como si fuera una amiga cercana y no yo misma. Había hecho cosas difíciles sin saber si lo estaba haciendo bien. Había respirado profundo y seguido moviendo la comida, porque la comida no puede parar. Había guardado el celular en el bolsillo y dejado que el silencio fuera la primera respuesta. Y después había hecho, paso a paso, sin drama y sin espectáculo, todo lo que tenía que hacerse. El proceso con el licenciado Mario había llegado a un convenio. No fue por todo lo que yo había invertido, porque nunca es así. La justicia humana es siempre aproximada, nunca exacta. Pero fue un reconocimiento, una compensación económica que Renato pagaría a lo largo de 2 años y que me daría condiciones de comprar un inmueble más chico solo para mí cuando el plazo terminara. Era algo. Era, al menos, el comienzo de una justicia. Renato había venido a visitarme 2 veces al departamento nuevo. La primera vez fue tensa, silenciosa, los dos haciendo el esfuerzo de ser educados sin saber muy bien qué decir. La segunda vez fue diferente. Vino sin avisar, que era su costumbre, pero esta vez no me irrité por eso. Abrí la puerta, puse café, y nos sentamos a la mesa de la cocina como 2 personas que aún están aprendiendo cómo relacionarse después de que una relación antigua llegó a su fin y una nueva aún no tenía nombre definido. Dijo cosas que yo había esperado oír por muchos años. Dijo que me había dado por sentada. Dijo que había confundido mi disponibilidad con obligación, mi generosidad con deber. Dijo que había permitido que Rosana y los hijos hicieran lo mismo, sin corregirlos porque era más fácil no hacerlo. Dijo que solo se había dado cuenta del tamaño de lo que yo hacía cuando tuvo que empezar a hacer solo lo que antes simplemente sucedía. Dijo que me extrañaba, no lo que yo pagaba, sino a mí. No sé si era completamente verdad, pero era más verdad que cualquier cosa que hubiera dicho en los últimos años. No prometí nada en esa plática. No dije que todo estaba bien, que lo había olvidado, que podíamos empezar de nuevo en el mismo punto. Dije que lo amaba, que siempre lo amaría, porque era mi hijo, y eso no cambia con resentimientos ni con procesos judiciales. Pero dije también que el amor no era lo mismo que borrarme a mí misma, y que yo había confundido las 2 cosas por demasiado tiempo, y que no lo iba a confundir más. Él asintió. Había algo en sus ojos que no sabía clasificar. No era derrota. Era algo más cercano al entendimiento. Tardío, pero real. Cuando se fue, me quedé en la terraza por un largo rato. Los pétalos de las jacarandas seguían cayendo, despacio, como si el árbol se estuviera desvistiendo a propósito, soltando lo que había florecido para poder descansar y empezar de nuevo en la siguiente estación. Pensé que había algo en eso que se aplicaba a mi vida. A veces soltar lo que floreció es necesario para que la próxima floración sea posible. Había una carta de Augusto que releía a veces cuando necesitaba anclaje. No era una carta especial, no era la más bonita que escribió. Era una carta común, del principio de sus años de internamiento, cuando aún tenía fuerza suficiente para escribir páginas enteras. En ella, entre otras cosas, había escrito: Dora, cuidas de todo el mundo como si el mundo se fuera a acabar si te detienes, pero el mundo no se va a acabar. La que se va a acabar eres tú. Cuídate. En aquel tiempo, yo había leído eso y pensado que exageraba, que era la fragilidad de la enfermedad hablando, que cuidar de los demás era mi naturaleza y que la naturaleza no cambia. Ahora, leyendo esa frase con 71 años y una taza de café en la terracita de un departamento solo mío, entendía lo que había querido decir. No me estaba diciendo que dejara de cuidar a las personas. Me estaba diciendo que no desapareciera en ese cuidado, que existiera dentro de él, no a pesar de él, que estuviera presente en mis propias decisiones, que recordara que yo también era una persona que merecía cuidado, y que ese cuidado podía empezar por mí misma. Me había tomado 11 años después de su muerte entender eso completamente, pero lo había entendido. En la clase de acuarela de esa semana, pinté las jacarandas de la calle. No planeé cómo hacerlo. Dejé que el morado resbalara por el papel,
se mezclara con el verde de las hojas, se corriera donde tocó el agua que aún estaba húmeda. La maestra se paró detrás de mí, se quedó mirando un tiempo y dijo: «Esta es la mejor cosa que has hecho». No porque fuera técnicamente perfecta, sino porque era honesta, porque había algo de verdad en la imperfección deliberada de ese morado que escurría para donde quería. Lourdes y yo habíamos quedado de probar un café en una panadería nueva después de la caminata de ese viernes. Eran las 11 de la mañana, el sol estaba alto, las mesas de la banqueta llenas de gente. Pedimos café con leche y una concha, adaptando pan dulce mexicano, que es el tipo de pequeño lujo que merece ser disfrutado despacio. Platicamos de mil cosas y de nada importante, que es el tipo de plática que alimenta el alma de una forma que las pláticas serias no hacen. En algún momento me preguntó, sin ninguna intención, solo de pasada: «¿Eres feliz aquí, Dora?». Me quedé con la taza en la mano, pensando en la pregunta de verdad antes de responder. No la felicidad espectacular de las historias de cambio de vida, no la alegría de quien quiere demostrar que está bien. La felicidad real, cotidiana, pequeña y más duradera. Dije: «Ahí voy». Y era la respuesta más honesta que podía dar. Porque la felicidad a los 71 años no es un destino al que llegas de un jalón. Es una práctica diaria. Es el café cargado de la mañana. Es el morado que resbala por el papel. Es el paso firme en la banqueta a las 6 de la mañana. Es la carta de Augusto en la cómoda. Es la ventana con buena luz para coser. Es la plática con Celia que dura 5 minutos y dice todo lo que tiene que decir. Es el silencio de la terraza por la noche, cuando la ciudad está quieta y te das cuenta de que el silencio ya no está vacío. Es tuyo. Por años confundí ser necesaria con ser amada. Son cosas completamente diferentes. Ser necesaria te hace útil. Ser amada te hace elegida. Yo había sido necesaria por décadas y había confundido esa utilidad con amor, esa dependencia con afecto, esa conveniencia con familia. Solo cuando dejé de ser necesaria fue cuando descubrí quién realmente me amaba. Y la lista era más chica de lo que había imaginado. Pero era real. Y lo real vale más que lo grande. Regresé a casa caminando despacio por la calle de las Jacarandas. Los pétalos morados cubrían la banqueta como un tapete que nadie pidió y que estaba ahí de regalo. Entré al edificio, subí los 2 pisos con calma, abrí la puerta del departamento. Olía a café de hace rato y al jazmín que estaba floreciendo en la maceta de la terraza. Puse mi bolsa en el perchero, fui hasta la cómoda, pasé la mano por la cajita de madera con las cartas de Augusto. Cuídate, me estaba cuidando. Había empezado tarde, como muchas cosas importantes empiezan, pero había empezado, y eso era suficiente. Era más que suficiente, era todo. Si esta historia te tocó de alguna forma, te pido que dejes tu like ahora. Eso ayuda mucho al canal a llegar a más personas que necesitan escuchar historias así. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo, porque cada semana hay una historia real esperando ser contada. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste, qué despertó en ti esta historia. Tu mensaje puede ser exactamente lo que otra persona necesitaba leer hoy. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad de una forma aún más cercana, considera hacerte miembro del canal. Los miembros tienen acceso a contenido exclusivo y forman parte de una comunidad de personas que creen que toda vida tiene una historia que vale la pena ser escuchada. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.